Listo. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces con el repaso 3 de Historia Universal. En esta oportunidad, en el repaso 3 de Historia Universal, lo que vamos a ver o vamos a trabajar tiene que ver bastante, en este caso, con lo que ocurre en el mundo luego del desarrollo de la Edad Media. Es decir, ahora vamos a trabajar los puntos que tienen que ver con la Edad Moderna, ¿no? Y en la Edad Moderna, ¿cuáles son los puntos o momentos que tenemos que trabajar el día de hoy? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el capitalismo mercantil o los inicios del sistema capitalista. Recordemos que el sistema capitalista, que es un modo de producción en el cual nos encontramos en esta oportunidad, se va a desarrollar desde una fase inicial, que es el llamado capitalismo mercantil. Brian, ¿tienes alguna pregunta? Si deseas, puedes escribirnos al chat por interno para poder responder, ¿no? Veo que has levantado la mano. Muy bien. Entonces, hablamos del capitalismo mercantil, que es la época inicial del sistema capitalista. Luego también hablaremos acerca del humanismo y el renacimiento. Recordar que el humanismo y el renacimiento son ideologías de la burguesía que van a buscar justificar un nuevo sistema económico imperante en el mundo, ya que el sistema feudal de la Edad Media estaba en una época de crisis y el mundo estaba cambiando. Entonces la burguesía necesitaba una ideología para justificar el nuevo orden mundial. También vamos a hablar acerca de la llamada reforma y la contrarreforma. Recordemos que la reforma es un cisma, es decir, una división que va a tener la Iglesia Católica. El cristianismo en toda su historia a nivel mundial ha tenido cismas o divisiones, ¿no? La reforma es uno de los cismas que va a tener la Iglesia y el cristianismo. Así como también la contrarreforma es la respuesta que dará la Iglesia Católica para evitar el continuismo y frenar el desarrollo de la reforma protestante. También vamos a hablar acerca de las monarquías absolutistas, ¿no? Que tiene que ver acerca del último momento en el cual el poder feudal se mantenía todavía en el sistema mundial. Es la última expresión del feudalismo en el mundo, el desarrollo de las llamadas monarquías absolutistas. Así como también hablaremos sobre la ilustración. La ilustración como una nueva ideología en el mundo que va a criticar el mal gobierno de los reyes y va a preparar a la burguesía para ensalzarse en el poder político. Todos estos son los eventos importantes que tienen que ver con la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Moderna finaliza con el estallido de la Revolución Francesa. Así como también cuando se desarrolla la Revolución Francesa, damos paso a un inicio de una nueva etapa, la llamada Edad Contemporánea, ¿no? Pero eso ya se trabajará en una próxima oportunidad. Entonces, en esta oportunidad hablaremos acerca de los eventos más importantes de la llamada Edad Moderna. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces vamos a recordar algunos puntos que pueden venir en examen de admisión, ¿no? Como por ejemplo, las características del llamado capitalismo mercantil, ¿no? El capitalismo mercantil, que es la fase inicial del sistema capitalista, aquí durante la Edad Moderna está surgiendo. Y vamos a ver cuáles son las características, ¿no? Estas características preguntan bastante en exámenes de admisión. Por ejemplo, ¿cuáles son las características económicas del capitalismo mercantil? En lo económico, ¿qué debemos recordar? Por ejemplo, debemos recordar una de las características es el fin de la autarquía. Durante los inicios del capitalismo, la economía de carácter feudal, que tenía como principal sustento la agricultura y era de carácter autárquica, va a finalizar. ¿Qué significa esto de fin de la autarquía? Recordemos que en el feudalismo la producción era de autoconsumo, de autoabastecimiento. Los feudos, con una economía bastante cerrada, ellos producían para sí mismos. No había un comercio internacional, el comercio era limitado, ya que durante el feudalismo cada señor feudal mandaba acuñar su propia moneda, moneda que solo tenía valor en su jurisdicción. Es así que durante el feudalismo o Edad Media la economía era autárquica, era una economía de autoconsumo, de producción para sí mismos. Pero vemos que esto ya estaba cambiando. A finales de las cruzadas, en la época final de la Edad Media, vemos que en los alrededores de los castillos feudales se está dando una concentración poblacional, como se ve en la imagen, ¿no? Se están acercando sectores económicamente productivos, comerciantes que están empezando a hacer esta actividad de compra y venta de mercadería. Es así que el comercio empieza a despegar. Se da un llamado renacimiento comercial. Recordemos que el comercio era una actividad imperante en Europa durante la Edad Antigua.
Roma, por ejemplo, el gran imperio esclavista de Europa Occidental, impulsó bastante el comercio en todo el continente. Durante la Edad Media, el comercio se limitó y quedó estancado. Pero luego de las cruzadas, ante el surgimiento de la burguesía como una nueva clase social, se da impulso al comercio. Entonces, en el capitalismo mercantil, vemos el fin de la autarquía y el despegue del comercio nuevamente, ¿no? Otra característica es que la producción ahora va a ser una producción manufacturera. Vamos a ver que durante el capitalismo mercantil que se impulsa la producción, se hace todavía aún en talleres. Hay centros artesanales y de manera manual se está produciendo aún la mercadería. Sabemos que esta producción de mercadería de forma artesanal y manual en talleres tendrá un gran salto cualitativo. Para el siglo XVIII, en 1700, ya la mano será reemplazada por máquinas, ¿no? Durante la era industrial. Pero en los inicios aún la producción es manufacturera. Es una producción artesanal. Por ejemplo, elaborando prendas textiles o calzado, ¿no? En los talleres. Y estos talleres o centros económicos nuevos de producción se van a encontrar alejados de los castillos, generalmente en las ciudades. Vemos aquí también otra característica económica que es la llamada revolución comercial. Durante el capitalismo mercantil o edad moderna, vamos a ver que se impulsa nuevamente la actividad del comercio. La agricultura queda a un segundo plano. El comercio se convierte en la principal actividad económica de aquel entonces. Otra característica económica también es la acumulación de capitales. La burguesía, durante el capitalismo mercantil, impulsa la acumulación de capitales, expresado en metales preciosos. ¿Y cómo lo hizo? Uno de los motivos y uno de los métodos que usó la burguesía europea fue la invasión o saqueo a otros continentes. Por ejemplo, ahí vemos la imagen de Colón llegando a América. El descubrimiento de América no solo implicaba un desarrollo científico y la confirmación de que la Tierra era redonda, sino también va a permitir el despegue económico de la burguesía. El capitalismo se va a consolidar en Europa gracias a que saqueando el continente americano, por las riquezas de estas tierras, como las minas de Potosí y Zacatecas, es que la burguesía y el capitalismo europeo se llegan a desarrollar y consolidar. Prácticamente, si no hubiera sido por la invasión a América y saqueo de colonias, el capitalismo hubiera tardado en desarrollarse en Europa. Es así que el sistema feudal se estanca rápidamente y saltan al capitalismo gracias también a esta acumulación de capitales, que fue permitida por el saqueo de continentes y territorios en el mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí teníamos algunas características económicas del capitalismo mercantil. Ahora vamos a recordar otros aspectos que tienen que ver con las características sociales. ¿Cuáles son las características sociales del capitalismo mercantil? Primero tenemos que ver que en el capitalismo mercantil o edad moderna surgen nuevos grupos sociales. ¿Cuáles son los nuevos grupos sociales que aparecen aquí? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un taller. Este es un taller o centro de producción durante la Edad Moderna. Y aquí tenemos personajes que son elementos de la producción. Por ejemplo, el que se ve aquí señalado posiblemente es el propietario de este taller de prendas textiles o de industria textil. Este propietario vendría a ser llamado durante esta época como el maestro, ya que es el dueño de este medio de producción, que es el taller. Además de ello, es el que conoce un poco más y es experto sobre el oficio de crear estas prendas textiles. Entonces, el maestro es el dueño del medio de producción, aquí en los llamados talleres. Pero no es el único elemento en un taller durante el capitalismo mercantil. También tenemos aquí otro personaje. Este personaje representaría un trabajador del taller, una persona que trabaja para el maestro a cambio de un pago, a cambio de un salario. Este señor conoce un poco del oficio, no tanto como el dueño, no tanto como el maestro, pero ya puede elaborar prenda. Este es llamado oficial. Entonces, aquí los oficiales eran las personas que ya trabajaban en los talleres a cambio de un cierto pago. Dominan la producción y trabajan de manera, claro, artesanal, ¿no? Esto es un trabajo manual, es un trabajo manufacturero, como lo hemos explicado, durante el capitalismo mercantil. Muy bien, ¿qué más? Ahora, también podemos recordar que en esta época tenemos a otro personaje. Este personaje que está casi en una zona inferior, ¿no?
parece un personaje de corta edad, está tratando de observar cómo se hace esta producción. Este señor sería un aprendiz, este muchacho sería un aprendiz. Los aprendices eran aquellos que recién están conociendo la forma de producción. No cobran, aún no cobran, están aprendiendo este proceso productivo. Al no cobrar, lo hacen pues para tratar de alguna forma de adaptarse a esta forma de producción. Los aprendices generalmente eran niños, adolescentes, que con el pasar de los años adquieren más conocimiento y pueden convertirse en oficiales. Los oficiales, al adquirir capital, podrían crear su propio taller y pasar a escalar en ser maestro, ¿no? Entonces, tenemos ahí los ciertos niveles. Estos son los nuevos grupos sociales que están surgiendo durante el capitalismo mercantil. El maestro, dueño del taller, medio de producción; el oficial, trabajador a cambio de un pago; y el aprendiz, el que está iniciando y conoce un poco el proceso de la producción, trabaja gratis, los llamados aprendices. Muy bien, entonces aquí vemos nuevos grupos sociales en la edad moderna o capitalismo mercantil. Otras características también de este periodo tienen que ver con lo político. Eso también es algo que nos pueden preguntar en exámenes. A ver, ¿cuáles son las características políticas de esta época o de este periodo? En lo político, ¿qué podemos ver? Bueno, en lo político lo que podemos ver es lo siguiente. Los señores feudales que estaban presentes durante la época del feudalismo, perdón, pierden poder. Sabemos que finalmente, al terminar las cruzadas, muchos señores feudales quedaron arruinados, embargados, y van a perder su autoridad y su poder. Sus castillos serán destruidos. El poder feudal cae poco a poco. Los señores feudales quedan arruinados. Es por eso que su poder autónomo e independiente en sus feudos se termina. La llamada poliarquía feudal llega a su final. Eso es una característica de este periodo. El fin de la poliarquía feudal. La descentralización política que había en este periodo de Europa se cancela. Es decir, si ya no hay descentralización, si ya no hay poliarquía feudal, ¿qué es lo contrario que se va a dar en este momento? Se va a dar ahora la concentración del poder. Es por eso que vamos a ver ahora que van a fortalecerse el poder de los reyes. Los reyes van a empezar a adquirir nuevamente un poder, ¿no? Una centralización política en manos de los reyes, las llamadas monarquías modernas. Excelente, Jocelyn por interno nos escribe y nos dice que surgen las monarquías. Es correcto. Aquí se fortalecen las monarquías de la edad moderna. Se llaman monarquías modernas al principio. Y cuando estos monarcas modernos empiezan a concentrar más poder, ya pasan a una etapa que se llamará monarquías absolutistas, ¿no? Pero aquí todavía hablamos de las monarquías modernas, ¿ok? Muy bien, chicos. Listo, ¿qué más? Otra característica política es que el centro de producción son las ciudades o los llamados burgos. Estas ciudades o burgos van a empezar a adquirir cierta autonomía, ya que en las ciudades o burgos hay una mayor libertad para la producción de mercancía. Pero estas ciudades o burgos que estaban en algunas ocasiones un poco cerca a los castillos feudales necesitan una protección, evitar de ser abusados por el poder feudal o por saqueos y bandoleros. Es por eso que estas ciudades lograrán cierta protección, pero también cierta autonomía. Vamos a ver que los monarcas modernos van a otorgar documentos donde se da cierta autonomía a las ciudades o burgos. Estos documentos serán conocidos como las cartas o fueros. Excelente, Jocelyn, muy bien. Las cartas o fueros son documentos otorgados por reyes, monarcas modernos de Europa, donde se le otorga la independencia a las ciudades o burgos, a cambio de generar una buena producción de mercancía y abastecer de algunas cosas que necesitarán los monarcas modernos. Esto es importante, ¿no? Porque es documentos que establecen la autonomía política de las ciudades. Las famosas cartas fueron. Muy bien, otra característica política. Vemos aquí, al poner fin a la descentralización feudal, al concentrar poder, al centralizar el poder, los territorios se unifican. Las tierras que eran controladas por los distintos señores feudales se van unificando y se forman grandes espacios territoriales con límites, grandes estados, a su vez naciones. Surgen los llamados Estado-nación, que hace referencia no solo a un tipo de gobierno centralizado,
sino a identificarse con un inmenso espacio territorial donde su población se siente parte de un solo pueblo, se identifican en una sola imagen, están representados y personificados en la imagen de un rey. Por ejemplo, todos los siervos habitantes de los feudos franceses ahora se sentirán parte de una sola nación. Surge el concepto de la nación francesa, personificada y representada por el rey de Francia. Durante el feudalismo y la poliarquía feudal no se hablaba de naciones. El concepto de Estado-nación no existía, ya que la poliarquía feudal hacía que cada siervo se identifique solo con su señor feudal, no con una gran nación o un gran espacio territorial. Esto ya cambia. Aquí en la Edad Moderna o capitalismo mercantil surge el concepto de Estado-nación. Se están formando los Estados-nación. Uno de los últimos Estado-nación en consolidarse va a ser el caso de España. España va a tener un gran problema. Incluso hasta hoy en día tienen ese problema del Estado-nación español, donde surgen regiones de España que buscan todavía cierta autonomía, como los vascos o los hombres de Cataluña, ¿no? Pero sin embargo, por medio de la fuerza militar, se formarán los primeros Estados-nación. Muy bien, y otra característica política también son aquí los elementos de las monarquías modernas, ¿no? Las monarquías modernas es el poder que rescatan y recuperan los reyes. Durante la Edad Media o feudalismo habían reyes, sí, habían reyes, pero no lograban tener todo el poder, ya que los señores feudales, de manera autónoma, concentraban sus feudos y tenían cierta independencia. Pero ahora no, se ha fortalecido el poder de los reyes. Y esto fue luego de las cruzadas. Pero para que los reyes fortalezcan su poder, necesitaron de grandes ejércitos. Y es por eso que hubo un sector que financió. ¿Quiénes financiaron a estos reyes para recuperar su poder y dominar a los señores feudales? La burguesía. La burguesía fue esta clase social aliada. Excelente, Estrella, muy bien, la burguesía. Acá hay un acuerdo, ¿verdad? Un pacto entre la burguesía y estos primeros reyes modernos. O sea, la burguesía al inicio, la burguesía europea al inicio se llevaba muy bien con los reyes, ¿ah? Habían hecho un acuerdo muy bien. La burguesía le daba dinero a los reyes le daban autonomía a sus ciudades. Pero sin embargo, esta relación va a empezar a cortarse, se va a malograr, ya que hay un momento en el cual la burguesía siente que está perdiendo su libertad y los reyes absolutistas concentran más poder. En esos momentos ya pues estallarán las revoluciones burguesas, ¿no? Pero eso es después. Otra característica política son los proyectos de expansión. Estas monarquías modernas y estos estados-nación no solo digámoslo así, no solo se conforman con su dominio territorial, buscan crecer un poco más, buscan expandirse un poco más sobre otros espacios territoriales. Es así que van a hacer grandes proyectos de expansión. Y de todas las naciones europeas, las dos que van a iniciar sus proyectos de expansión son España y Portugal. Ustedes recordarán, fue la monarquía española y portuguesa, impulsado por sus burguesías, que iniciaron los proyectos de expansión, buscando nuevas rutas comerciales para llegar, por ejemplo, al mercado asiático, a la India, y obtener más especería o más seda de China, por ejemplo. Entonces, los Estados-nación, impulsados y financiados por sus burguesías, van a desarrollar proyectos de expansión. Los iniciadores serán españoles y portugueses, y luego veremos el caso de Francia y de Inglaterra también, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos recordar sobre esta época? Bueno, a ver, también vamos a recordar acá una imagen que refleja de alguna manera, digámoslo así, el mundo de la edad moderna, el mundo del capitalismo mercantil. La edad moderna o capitalismo mercantil es un periodo de la historia en la cual se combina lo viejo y lo nuevo. Es un periodo de la historia en lo cual hay elementos del feudalismo, de la Edad Media, persisten todavía estos elementos feudales, pero también están surgiendo instituciones y elementos nuevos del capitalismo, de la edad, en este caso, moderna, ¿no? Entonces, el capitalismo mercantil es la fase de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es el inicio, pues, ¿no? Y vemos aquí justamente algunas de estas características. A ver, lo vamos a explicar por acá. A ver, primero, en este mundo del capitalismo mercantil, ¿qué cosa es lo que se mantiene de la Edad Media? ¿Cuáles son los rezagos feudales todavía? Por ejemplo, el castillo feudal. Durante la Edad Moderna o capitalismo mercantil, existe aún castillos feudales. Muchos están quedando arruinados,
embargados, aún existe la presencia. Muy bien, Javier, ve ahí otro elemento. No solo el castillo es un elemento de la Edad Media o rezago feudal. Acá vemos, por ejemplo, la entrada del castillo, dando a entender que los señores feudales buscaban proteger sus límites, ¿no? Y fuera de los castillos, a través de los muros, se concentraban las ciudades o burgos. Claro. Otro elemento también del sistema medieval es la iglesia. Ahí vemos una catedral, por ejemplo, del estilo gótico. Son catedrales de estilo gótico. Recordemos que durante la Edad Media, una característica arquitectónica es la iglesia, enormes catedrales de estilo gótico. Eso también es un rezago feudal, pero persiste todavía durante la Edad Moderna. Entonces vemos castillos, vemos fortalezas que protegen las tierras de los castillos, vemos la iglesia está presente, la iglesia católica, como un sistema que persiste hasta hoy en día, ¿no? Como nos damos cuenta que desde la Edad Media pasó la Edad Moderna y ahora estamos en la Edad Contemporánea y persiste la iglesia católica europea, ¿no? Son grandes rezagos feudales, ni siquiera modernos, son feudales. Muy bien, pero también en esta época estamos viendo, aparte de estos elementos, vemos ya instituciones modernas que no existían en la Edad Media. Por ejemplo, vemos aquí abajo el ayuntamiento o los llamados cabildos, ¿no? Ayuntamientos o cabildos, municipios, que eran instituciones políticas que tenían como función dirigir y controlar la ciudad. Se encargaban del gobierno de una ciudad, llamado también burgo. Entonces, aquí vamos a ver que los ayuntamientos o ciudades están concentrando el poder político fuera del castillo. Fuera del castillo ya el señor feudal no tiene poder. Hay una institución política llamada ayuntamiento cabildo. Muchachos, recuerden, ¿cómo es posible que estas ciudades o burgos adquieran cierta autonomía política? ¿Quién se los había permitido? ¿Y con qué documentos? ¿Se acuerdan cómo se llaman esos documentos? ¿Y cómo se llama esta persona que permite? Muy bien, los cartas fueros. Excelente. Las cartas fueros son documentos que establecen, por ejemplo, ayuntamientos en Europa, en Alemania, en Francia, etcétera. Esto ya es un elemento de la edad moderna. También tenemos talleres, miren, aquí tenemos talleres de producción. Claro, recordemos que ahora fuera de los muros, fuera de los castillos feudales, está surgiendo la actividad mercantil, la actividad comercial. Ahí tenemos talleres, elementos de producción de mercancía. En estos talleres habrá un maestro, el dueño del taller, en ese taller habrá un oficial, el que trabaja para él, y habrán aprendices, personas de edad muy corta que están empezando a conocer este oficio. Ahora, también hay que recordar aquí las características de la ciudad. Estas son ciudades medievales que persisten todavía en edad moderna. Son ciudades bastante hacinadas, con calles un poco estrechas, ¿no? Donde se combinan algunos elementos, en algunas ocasiones hay los llamados callejones sin salida, ¿no? Pero toda ciudad tenía un punto donde empiezan a concentrarse la población. Un punto central, que es una llamada plaza, la plaza central, ¿no? Generalmente las plazas empiezan a convertirse en el centro económico de la ciudad, donde se hace el intercambio más importante de mercancía. Es en este caso los mercados. Los primeros mercados durante esta edad moderna se daba en las plazas, ¿no? En estas plazuelas se encontraban comerciantes, vendedores, viajeros con rutas comerciales, llegaban a las plazas. Y aquí es por eso que los talleres generalmente, los talleres de producción estaban en los alrededores de la plaza, o sea, cerca de lo que es el mercado. Ahí estaban los talleres de producción. Es algo que quizá lo vemos hoy en día en ciudades modernas, donde los alrededores de las plazas tenemos las principales tiendas, ¿no? Pero en esta ocasión, durante la Edad Moderna, se daba la producción. Muy bien, el problema de estas ciudades que estaban un poco hacinadas es que también durante la Edad Media fueron foco infeccioso de enfermedades como la peste negra. Es por eso que poco a poco las ciudades o burgos empiezan a generar más espacios como las enormes plazas, ¿no? Evitar estar hacinadas. Es por eso también que si se dan cuenta, esta concentración de viviendas ya está saturada. Y hay algo que frena su expansión. ¿Qué cosa es lo que frena la expansión de esta ciudad? Vemos aquí este enorme muro. Estas murallas que eran construidas en la época feudal frenan el crecimiento de los centros urbanos o burgos. Es por eso que una práctica durante el capitalismo mercantil fue destruir las enormes murallas, destruir algunos castillos feudales, porque frenaban la expansión, esta expansión urbana. Es algo que se dio en el mundo, ¿ah? Y también es algo que se va a dar en el Perú. Tomando como ejemplo el caso de Perú.
En el Perú, en la historia del Perú, también sabemos nosotros que la ciudad de Lima estuvo rodeada por enormes murallas, construidas en la época del virreinato, en los años de 1600. Y para que Lima pueda crecer y expandirse, se ordenó destruir las murallas que rodeaban Lima. Lima parecía un castillo feudal, ¿verdad? Y ya recordarán que ya de manera tardía, porque esto fue ya muy tardío en el Perú, de manera tardía durante el gobierno de José Balta, contratando al empresario Henry Meiggs en los años de 1870, se ordena destruir las murallas que rodeaban Lima, porque era un obstáculo para que Lima crezca y era un foco infeccioso de enfermedades, ya que la basura se acumulaba en las esquinas de los muros, en los alrededores de los muros, como pasaba aquí también en los inicios de la Edad Moderna. Entonces, son elementos y características del crecimiento poblacional y también llamado de la expansión urbana. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí todo claro. Se entendió las características del capitalismo mercantil, que es una época de transición entre elementos feudales y elementos modernos, ¿verdad? Se combina. Excelente. Muy bien, gracias. Y continuamos. Ahora vamos a recordar un poco también acerca de, en este caso, las características de una nueva ideología. Recordemos que la burguesía es una clase social que aquí está surgiendo con fuerza y necesita una ideología para justificar su poder. Necesita una ideología para poder aferrarse a este nuevo cambio mundial. Y es por eso que surge el llamado humanismo. El humanismo es una ideología que resalta la imagen del ser humano. Ojo que los humanistas consideran que el hombre es importante, pero todavía creen en Dios. Dios le da la sabiduría al hombre para poder transformar las cosas. Los humanistas no son ateos, son creyentes a su manera. Juegan un poco con la ideología escolástica de la Edad Media, pero no dejan de ser creyentes. Estos humanistas impulsan la ciencia, tratan de impulsar el razonamiento, la razón y la experiencia, pero siguen creyendo a su manera. Y el humanismo, como nueva ideología y movimiento intelectual, tiene una cuna en el mundo. ¿Cuál es el lugar en donde surge el humanismo? La cuna del humanismo se encuentra en Florencia. Muy bien. Florencia se encuentra, ustedes ya saben, en Italia, ¿verdad? En el norte de Italia. Es correcto. Ahí tenemos justamente en el mapa. Muy bien, Jocelyn, excelente. El norte de Italia, ahí, la ciudad de Florencia. La ciudad donde florece todo, donde surge todo, ¿no? Surge lo hermoso, florece todo, claro, porque el conocimiento te da luz. El humanismo es ese conocimiento que opaca la oscuridad. Estos intelectuales veían a la Edad Media como una época de oscurantismo, una época de tinieblas, donde el hombre no conocía la verdad, donde el hombre no se iluminaba. Pero con el humanismo, al conocer te iluminas, opacas el oscurantismo medieval y puedes conocer un poco más. El conocimiento te dará poder, el conocimiento te dará felicidad. Los humanistas consideraban que el conocer más satisface al hombre. Es por eso que los humanistas sentían el placer por el conocimiento, el gozo del saber, ¿no? ¿Cómo gozabas tú en esta época? Estamos hablando en el siglo XV, XVI, 1400, 1500. ¿Cómo gozas tú en esta época? Bueno, gozas a través de conocer un poco más, a través del conocimiento, ¿no? Estaba de moda hacer culto en el siglo XV, ¿no? Estaba de moda conocer varios idiomas. Estaba de moda hablar el griego y el latín, ¿no? Eran los idiomas cultos y de moda. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos recordar del humanismo? Una de las principales características del humanismo es el antropocentrismo. Esa es una de las características fundamentales. ¿Qué significa o qué debemos entender por esto? El hombre es el centro e importancia de todo. El antropocentrismo rechazaba el geocentrismo de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, durante la Edad Media se tenía la idea, pues, de que la Tierra es el centro de todo, ¿no? Cuando no es así, en realidad está el Sol, ¿no? También aquí en el antropocentrismo, la burguesía, que es esta nueva clase que ha surgido, resalta el papel del ser humano. Todo lo que emana o puede hacer el ser humano es importante y hay que resaltarlo. El ser humano es capaz de ser feliz, y para llegar a ser feliz es importante la satisfacción material. Miren, ¿ah? La burguesía impulsa la filosofía de que mientras tú satisfaces tus necesidades materiales, llegas a la felicidad. Una buena vestimenta, un buen alimento, así el hombre llega a ser feliz. Entonces, esto es una ideología propia de la burguesía. Es una mentalidad que le permite a la burguesía acumular riqueza, enriquecerse, ¿no? Hacer la producción de bienes, algo que no se impulsaba mucho en la Edad Media, ¿no?
La burguesía veía en la Edad Media una ideología que lo frenaba. La burguesía necesitaba una ideología que justifique su enriquecimiento. Es así que vamos a ver que el humanismo cae perfecto a la burguesía, porque el humanismo resalta la felicidad del hombre, como el hombre es feliz con una satisfacción material. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo más dinero, acumulando más riqueza. Entonces, en el capitalismo se impulsa esto, la acumulación de riqueza, la libertad total del individuo, ¿no? Ahí tenemos justamente otro aspecto, la libertad del individuo, contra las normas rígidas del cristianismo medieval. Sabemos que el cristianismo de la Edad Media, de alguna manera, mantenía una pasividad al ser humano. Digámoslo así, frenaba el accionar del ser humano. Se cohibía el papel del hombre. El hombre vivía cohibido en la Edad Media. El hombre no tenía esa libertad incluso de tratar de explorar, descubrir, tener curiosidad, conocer un poco más de lo que te decía la Biblia o el sacerdote. Entonces aquí se plantea que el hombre debe ser libre incluso para conocer. Debe tener la libertad incluso de vestimenta. Debe tener la libertad de utilizar una vestimenta distinta, comprar un producto, viajar de un lugar a otro lugar, consumir algo que antes era prohibido. Incluso en la Edad Media hasta se prohibía ciertos alimentos, se prohibía vestir de cierta forma. Pero a la burguesía eso no le interesa. La burguesía quiere que compras y que consumas lo que ellos producen. Entonces aquí se ponía fin a esa rigidez de pasividad, se limitaba la libertad del hombre durante la Edad Media y con el humanismo se cancela, se impuso la libertad total del hombre. Muy bien. Otra característica del humanismo es el uso de la razón. Los burgueses impulsan que la razón es importante para llegar al conocimiento, no un conocimiento a ciegas por medio solo de la fe, sino la razón es importante. Por eso que los burgueses, a través del humanismo, impulsan el estudio racional, para criticar ese dogma o verdad absoluta que daba la Iglesia Católica y que, bueno, no avanzaba, quedaba paralizado y congelado a través del tiempo. De igual forma, estos humanistas critican el oscurantismo, esa época de estancamiento, esa época de oscuridad, donde la ciencia estaba estancada, la ciencia no avanzaba. Recordemos que la ciencia y la filosofía tuvieron un gran despegue en Grecia y en Roma, pero lamentablemente la doctrina católica y sus dogmas rígidos no permitieron que la ciencia continúe avanzando. Es así que estos humanistas rechazan ese dogma e impulsan nuevamente la luz del conocimiento, ¿no? Y aquí lo que buscaron los humanistas es, a su manera, sin dejar de creer en Dios, tratar de conciliar la fe con la razón. Tratar de impulsar un llamado humanismo cristiano. Muchos de estos intelectuales humanistas le agradecen a Dios y a la divina misericordia de Dios el que ellos sean iluminados y puedan conocer un poco más. Ellos no dejan de creer en Dios, lo hacen claro a su manera, ¿no? Muy bien, lo que sí hacen es criticar los dogmas estancados de la Edad Media. La forma de creer en Dios medieval para ellos no es la adecuada, no responde a la libertad del individuo. Es por eso que ellos critican y tratan de creer a Dios a su manera de acuerdo a un mundo que está cambiando. El mundo ha cambiado, la ciencia ha avanzado, el hombre es libre, el hombre tiene ciertos derechos. Entonces, la ideología también tiene que adaptarse a esos cambios mundiales. Ya no estamos en la época de que el señor feudal dominaba tu vida por completo, ya no. Entonces se busca cambiar la ideología que se adapte a la nueva realidad del hombre en el mundo. Muy bien, otra de las características del humanismo es cómo se expresaron estas nuevas ideas, esta nueva filosofía y movimiento intelectual. Los principales centros o los principales elementos para difundir el humanismo fue la literatura, ¿no? Por eso es que los intelectuales humanistas destacaron en lo literario. Tenemos aquí, por ejemplo, a representantes, tenemos, por ejemplo, ahí a Dante Alighieri, tenemos a Boccaccio, ¿no? Que son los representantes de la época del humanismo. Esto se inició en las letras, ¿no? A través de las obras literarias es que se plasmaban estas nuevas ideas de que el hombre es importante y la libertad del individuo es lo fundamental. Luego de las letras o la literatura, obras clásicas ya se va a impulsar a través del arte, a través de las artes plásticas y las ciencias también, ¿no? Muy bien, ahora, este movimiento humanista se va a impulsar en las universidades. Las universidades medievales, que eran los centros de conocimiento,
estaban estancados durante la Edad Media. En las universidades solo se aprendía la ideología de San Agustín y Santo Tomás, la escolástica medieval. Sin embargo, ahora en las universidades se está empezando a difundir estas nuevas corrientes ideológicas. El humanismo a través de los centros universitarios. Es ahí donde la burguesía va a empezar a actuar. La burguesía está presente. La burguesía quiere que la ciencia avance, porque a través del desarrollo de la ciencia se conocen materias primas, se conocen nuevos espacios y descubrimientos geográficos para encontrar mercados y elementos para la producción. También, en esta época, cada estado-nación va a impulsar una literatura por parte de su región. Surgen las llamadas literaturas nacionales, obras literarias de Francia, obras literarias de Inglaterra, obras literarias de España, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora, para difundir estas ideas, para impulsar esta nueva ideología, era importante un elemento, y ese elemento es el uso de la imprenta. La imprenta, como un invento chino, va a ser ahora reformado y consolidado en Europa, principalmente en Alemania, ustedes ya saben, por Gutenberg. Excelente, Carol, muy bien, por Gutenberg. Una muestra de que estos humanistas no solo impulsan la ciencia y en realidad no dejan de creer en Dios, es que el primer documento publicado en una imprenta, ¿cuál va a ser? La Biblia, ¿verdad? Claro. La imprenta entonces sirve para difundir el humanismo. Con la imprenta, este conocimiento que se ha rescatado de griegos y romanos, o sea, de la cultura clásica, puede difundirse y llegar a más espacios, a universidades y a nuevos centros de conocimiento. Sin embargo, la publicación de estos textos y la difusión en papel era algo muy caro y costoso. Es decir, los libros, por ejemplo, que surgen en esta época, son tan caros que solo la nobleza y la gran burguesía tendrá acceso a ellos. O sea, había limitaciones, ¿no? Por ejemplo, una característica de los humanistas es que es propio de gente de poder económico alto, ¿no? Los humanistas no son pues hombres del pueblo, no son hombres del campo, ¿no? Generalmente los humanistas están en los centros urbanos. El humanismo es una ideología propia de una clase alta, propia de una clase adinerada, porque para poder tener ese conocimiento implicaba dos cosas. Tener dinero para adquirir el libro, un libro de conocimiento, y también saber leer y escribir. Es decir, ser una persona culta, letrada. Entonces, digámoslo así, los ignorantes, los campesinos, los hombres del campo no tendrán acceso a estos documentos humanistas. Esto solo llega a sectores pudientes y poderosos económicamente. Ahora, muchos de los conocimientos nuevos que se difunden donde se resalta al hombre son documentos que habían elaborado griegos y romanos. Estos humanistas enaltecen, quedan admirados y maravillados con lo que hacían en Grecia y en Roma. Son sus principales ejemplos, porque tanto griegos como romanos enaltecieron la figura del hombre, representado incluso hasta en sus dioses con figuras humanas, ¿no? Es por eso que se da un fuerte culto a Grecia y a Roma. Se habla del llamado el apoyo a la cultura clásica o greco-latina, ¿no? El culto por Grecia y Roma, por la cultura greco-romana o greco-latina, ya que tanto en Grecia y en Roma la ciencia despegó, la filosofía, la democracia. Si hablaban de libertad, recordaban la democracia ateniense, ¿no? Si hablaban de la razón, recordaban los métodos de filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles. Si hablaban de medicina en esta época, recordaban a Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sus principales ejemplos de estos humanistas son griegos y romanos. No lo podrían ser egipcios y sumerios, ya que los egipcios y los sumerios, por ejemplo, cuando rendían culto a sus divinidades, tenían dioses zoomorfos. No se veía de manera pura la imagen del ser humano, cosa que sí se da en Grecia y en Roma. Vemos aquí que se inspira en la cultura clásica y buscan una imitación selectiva y crítica de los clásicos. Los humanistas son imitativos, imitan la cultura antigua, ¿no? Y cuestionan o critican algunas cosas, ¿no? En realidad los humanistas lo que hacen es una imitación de la cultura greco-romana. En pocos casos se ha visto una creación nueva. Lo que hacen ellos es recuperar, volver a algo que ya ocurrió en el pasado, ¿no? Volver a tomar esos ideales del pasado. Por eso se habla de renacimiento también, ¿no? Renace algo del pasado, ¿no? Muy bien. Y vamos a ver aquí en el caso del Renacimiento, que es un movimiento un poco ya más artístico, mientras que el humanismo fue un movimiento literario, filosófico,
expresado en obras a través de la imprenta, el Renacimiento se convierte en un movimiento artístico donde estas ideas del hombre y su importancia se expresan y difunden a través de la arquitectura, a través de la escultura, a través de la pintura. Estos artistas del Renacimiento también están en Italia, en el norte de Italia, en Florencia. La pregunta es, ¿por qué estos hombres que sienten el amor por lo greco-romano están en Italia? ¿Por qué no surgieron en España? ¿Por qué no surgieron en Francia? ¿Por qué los humanistas y renacentistas no surgieron en Inglaterra? ¿Por qué fue Italia? Bueno, a ver, hay muchos factores que ocasionan que tenga que nacer esto en Italia, específicamente, ¿no? Y esto es algo que nos podrían preguntar en exámenes. ¿Y cuál es el motivo, la causa? Bueno, el motivo es el siguiente, ¿no? Primero, que Italia tiene un bienestar material. Es decir, hay una satisfacción material del hombre italiano. Recordemos que en Italia hay un grupo de burgueses y ricos comerciantes de toda Europa occidental que se han enriquecido muy bien. Hay una prosperidad material en las ciudades libres de Italia. Recordar la libertad que tenían las ciudades italianas. ¿Ah? Las primeras ciudades o burgos que adquieren una independencia con cartas fuero, principalmente están en el norte de Italia. ¿No? Es así que el feudalismo, el poder feudal en Italia fue muy débil. Las ciudades concentraron mucho poder. Entonces, la prosperidad económica y material de los italianos, gracias a la independencia de sus ciudades, a través de las cartas o fuero, les permitió buscar algo más, justificar esa nueva realidad en la cual ellos estaban viviendo, una nueva ideología, y expresarlo a través del arte. Otro elemento importante es que en la misma Italia se encuentran restos de la cultura greco-romana. Recordemos que los griegos también estuvieron en el sur de Italia y los romanos están en la zona de Italia, en Roma se expandieron. Entonces, tú eres un italiano, caminas por las calles de Roma y a tu alrededor convives justamente con estas construcciones de la época clásica, con los pilares romanos, con las bóvedas romanas, con el cemento y el mármol griego romano, el anfiteatro, etcétera, ¿no? Con el foro romano. Entonces, todo esto te influye en querer imitar quedar admirado con esa grandiosidad arquitectónica que tuvieron los clásicos. Como si tú vivieras al costado de Machu Picchu, ¿no? Vives al costado de Machu Picchu, tu casa está al costado de Machu Picchu. Todos los días vives y observas la arquitectura grandiosa del mundo andino. Entonces eso te va a inspirar a querer conocer un poco más, a querer saber cómo lo hicieron, a retomar ese estilo arquitectónico. Es por eso que el convivir con los restos arqueológicos los invita, los motiva a querer retomar ese estilo arquitectónico, ese arte de Grecia y de Roma. Así como también el norte de Italia, que es una zona donde hay independencia y libertad por sus ciudades, fue el lugar que acoge a los grandes intelectuales y sabios bizantinos. Recordemos que los bizantinos, que vivían pues en la zona del imperio de Constantinopla o Bizancio, recibían ataques por parte de turcos. Muchos bizantinos van a huir cuando Constantinopla cae. Los intelectuales bizantinos huyen y buscan protección. ¿Dónde lo van a encontrar? En el norte de Italia, en Florencia. Será una de las ciudades más ricas de Italia que va a acoger a estos intelectuales bizantinos que huían con documentos griegos y romanos, ya que recordemos que uno de los aportes del imperio bizantino fue conservar la cultura greco-romana. Lo conservaron muy bien, y cuando cae Constantinopla por los turcos otomanos, en 1453, estos sabios migran al norte de Italia y reciben este apoyo, ¿verdad? Muy bien, excelente muchachos, seguimos avanzando. Y ahora vamos a hablar acerca de otro tipo de características del Renacimiento. Los artistas renacentistas impulsan también el arte por Grecia y por Roma. En sus obras artísticas, arquitectura, pintura, escultura, resaltan personajes griegos y romanos. Por ejemplo, acá tenemos un fragmento de la llamada Escuela de Atenas, ¿no? La pintura de Rafael Sanzio, donde vemos aquí dos grandes filósofos. ¿Quiénes están aquí? Sócrates y Platón, ¿no? Acá tenemos a dos grandes filósofos. Aquí está Sócrates, él es Sócrates, ¿no? Él es Platón, y el que está acá es Aristóteles. Es decir, los tres grandes filósofos de Grecia se observan aquí en la escuela de Atenas. Pintura de Rafael Sanzio. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Como muchos artistas renacentistas representan grandes personajes greco-romanos en sus obras literarias.
Ahora, el Renacimiento se expresa aquí a través de la pintura. Tenemos aquí la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa de Da Vinci. También se representa este arte nuevo que renace a través de la escultura. Ahí tenemos la escultura del David, ¿no? Por ejemplo, el David, una escultura de Miguel Ángel de mármol inmenso. También tenemos aquí en la arquitectura, tenemos la arquitectura, la clásica Catedral de Florencia, y tenemos el desarrollo de la ciencia, la astronomía, las teorías heliocéntricas de la Tierra, las teorías del movimiento helicoidal que se desarrollaba en esta época en la astronomía. Muy bien, entonces en la ciencia, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, son distintos elementos de cómo se está expresando el nuevo arte renacentista en la Edad Moderna. Ahora vamos a ver que es importante el respaldo de los mecenas. ¿Quiénes fueron los mecenas? Los mecenas fueron estos grandes burgueses, empresarios que van a financiar y van a proteger la difusión del arte. Muchos de los mecenas no solo fueron empresarios burgueses, como lo vamos a ver aquí, familias ricas y poderosas, dinastías ricas de Italia. Por ejemplo, los Medici, ¿no? Los Medici fueron una de las familias o dinastías más ricas y poderosas de Italia. Ellos llegaron a tener todo tipo de poder. Controlaron gobiernos de reyes, llegaron a ser papas incluso, gobernaban ciudades, dirigían ejércitos, se metían en todos los Medici, ¿no? Tenemos aquí el caso de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico es uno de los Medici que llegó a tener una fortuna inmensa en Italia y se dio el lujo de financiar y contratar artistas como Miguel Ángel y Sandro Botticelli. Las obras de Miguel Ángel y de Botticelli fueron financiadas por Lorenzo el Magnífico, parte de los llamados Medici. Muy bien, también tenemos otra dinastía, los llamados Sforza. Los Sforza fueron otra dinastía italiana donde destaca otro mecena, ¿no? Ludovico Sforza. Ludovico Sforza es uno de los Sforza de esta dinastía que van a financiar a Leonardo da Vinci. Recuerden, ¿ah? Uno de los principales artistas del Renacimiento, que es Da Vinci, fue financiado por los llamados Sforza. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de mecenazgo, ¿no? De los mecenas, los Medici y los Sforza. Pero también no debemos olvidar la presencia de papas, porque hubieron papas que financiaron el arte. Entre los papas más conocidos del llamado Renacimiento, no debemos olvidar a León X, el que ordenó construir la Basílica de San Pedro. Y para eso creó la venta de indulgencias, ¿no? La venta del perdón, generando pues un movimiento de cisma o reforma. Así como también, aparte de esto, León X apoyó al artista Rafael Sanzio. Claro, Rafael Sanzio fue financiado, ¿ok? Muy bien. Nos pregunta Carol si los mecenas ya estaban presentes desde el humanismo o recién en el Renacimiento. Los mecenas son los que financian el impulso del arte, el impulso de la cultura. Y la cultura también es el humanismo. Hay mecenas que están impulsando también a los grandes humanistas, como por ejemplo a Boccaccio, o en este caso a Dante Alighieri. Hay mecenas que están tras estos intelectuales también. Pero los mecenas más se resaltan en el arte, ¿no? Aquí con los Medici, Sforza y los papas. Recordar que el humanismo y el renacimiento son hechos casi paralelos, ¿no? Por un lado lo intelectual y por otro lado el arte. Son hechos paralelos. Es en el siglo XV. Y tenemos a otro papa que es Julio II, el otro gran papa que va a financiar a Miguel Ángel. Por orden de Julio II se va a ordenar construir lo que es la llamada Capilla Sixtina, obra inmensa de Miguel Ángel. Fue por orden del Papa Julio II. Entonces vemos acá que es importante en el Renacimiento el papel de los mecenas, protectores, sectores adinerados, burgueses y papas, papas que buscan adaptarse a esta nueva filosofía y este nuevo tipo de arte, ¿no? Antes la Iglesia Católica prohibía la expresión del ser humano de manera desnuda, pero aquí no. Vemos a papas que muestran con naturalidad personas desnudas en la Basílica de San Pedro. Entonces, pero claro, con la intención de que no es cualquier persona, sino son personajes religiosos. Un David desnudo pero fuerte. Un Moisés casi desnudo pero corpulento. Un Jesús desnudo pero muy fuerte. Representaba la fortaleza del poder de Dios. Muy bien. Y vamos a ver aquí uno de los máximos representantes, ¿no?, del llamado Renacimiento. Tenemos a Leonardo da Vinci con sus pinturas clásicas como la Virgen de las Rocas, la llamada Gioconda o Mona Lisa,
así como también El hombre de Vitruvio, donde buscaba la perfección del ser humano, ¿no? La simetría total del cuerpo del hombre. Y también estudios de medicina, ¿no? Leonardo da Vinci es uno de los antecedentes o precursores para el estudio de la llamada ginecología y la anatomía, ya que él estudiaba siempre el cuerpo humano y experimentaba y conocía un poco más del cuerpo del hombre con cadáveres, ¿no? Él recogía cadáveres de Italia, de los acueductos de Italia, donde dejaban a los muertos, él los llevaba a su taller, abría los cuerpos y así descubría cómo era el cuerpo humano por dentro. Y así llegó a conocer estudios acerca justamente de la placenta, de cómo un bebé está en este proceso de formación cuando aún es un feto. Estos dibujos generaron pues una gran controversia en su época, ¿no? Gracias a estos dibujos se conoce un poco más de cómo se forma la vida del ser humano al dentro del vientre de una mujer. Entonces, él es uno de los que inicia este estudio, ¿no? Del cuerpo humano con fuerza durante todo un momento. Claro, él es un hombre completo, sabía de todo, todos los campos, medicina, arquitectura, pintura, escultura, inventor, ¿no? Incluso en cuanto a las armas también, era un hombre que creaba maquinaria de guerra, futuros tanques, planos importantes, aviones, maquetas de aviones, etcétera, submarinos también, ¿no? Es un hombre completo, el Leonardo da Vinci. Muy bien, pero se le critica algo, ¿no? Que siempre dejaba sus obras inconclusas, lo dejaba a medias, sin terminar, ¿no? Por ejemplo, los dibujos que hacía lo dejaba a medias, las pinturas lo dejaba a medias o tardaba en terminarlos, ¿no? Abarcaba demasiado y le quitaba tiempo también. Muy bien. Ahora, aparte de esto, también vamos a recordar otro aspecto que tiene que ver ya en este caso con un cisma de la Iglesia Católica, ¿no? Que es el movimiento de la llamada Reforma. Vamos a hablar acerca de la Reforma. ¿Cuáles son las causas de la Reforma? La Reforma es una crítica a esta jerarquía de la Iglesia Católica, pero la Reforma también es impulsado por la burguesía. La burguesía busca quitarle el monopolio de tierras a la iglesia. La burguesía busca enriquecerse más, acumular de manera más rápida capitales para despegar. Y la iglesia católica frenaba su desarrollo. Entonces vamos a ver que esto genera un movimiento para pelear contra la iglesia y la excusa pues es lo ideológico, ¿no? En el fondo la burguesía busca quitarle poder a la iglesia que monopolizaba todas las tierras. Es por eso que vamos a ver aquí algunas causas, las causas del llamado la reforma protestante. Una de las causas de la reforma es, por ejemplo, eliminar los bienes del clero. La Iglesia Católica tiene una gran cantidad de propiedades territoriales. Lo que se busca es que el clero pierda esas propiedades. Secularizar. ¿Qué es secularizar? Hacer una especie de reforma agraria. Quitarle las tierras a la iglesia y repartirlas a otros sectores. No necesariamente campesinos, sino nobles aburguesados o la burguesía directa de manera así, ¿no? Entonces, una de las causas es quitarle el poder a la iglesia, sus bienes y propiedades, y que sean a cargo ahora de noblezas aburguesadas. La burguesía quiere capitales. Una forma rápida de acumular capitales es cobrar los impuestos que antes cobraba la iglesia, como el diezmo o la primicia. Es más, algunos burgueses tratarán de hacer acuerdos con la iglesia y serán los encargados de cobrar los diezmos, de cobrar las primicias, incluso de cobrar la venta de indulgencias. Cuando se hizo la venta de indulgencias por la Iglesia Católica, al principio la orden religiosa de los dominicos fueron los encargados de cobrar, pero luego algunos burgueses, empresarios, banqueros como los Fugger, fueron los que trataron de llegar a acuerdos con la Iglesia. Es decir, la burguesía intentó llegar a un acuerdo con la Iglesia, pero al ver que la Iglesia frenaba y monopolizaban el poder, la burguesía decide chocar, ¿no? Causas sociales. ¿Por qué se choca con la Iglesia y se cuestiona? La lucha por la libertad. Claro, si bien el humanismo era propio de clases altas y adineradas, había un eco que llegaba a los sectores populares. La idea de libertad del hombre. La idea de que los campesinos deben ser libres, salir del feudo, obtener su libertad y conseguir algunas tierras. Entonces, el reclamo por el reparto de tierras de la iglesia llegó a ser una exigencia también de los sectores más populares de Europa, de los campesinos. Ellos también pedían justamente eso, adquirir esos bienes, adquirir esas tierras, luchar por una libertad, ¿no? Otra de las causas es la causa política. Vamos a ver que muchos papas, miembros
cabezas de la Iglesia Católica empezaron a tener cierta rivalidad, ¿no? ¿Con quiénes? Con los reyes. Los reyes de Europa, como están creando los estados-nación y están centralizando todo el poder, están empezando a adquirir mayor autonomía política. Los reyes están empezando a tener una mayor ambición por dominios territoriales. Por ejemplo, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, ¿no? Son reyes de estas monarquías que empiezan a acrecentar su poder. Un ejemplo claro es el rey Enrique VIII de Inglaterra. El rey Enrique VIII de Inglaterra, en su afán de concentrar mayor poder, chocó con los bienes de la iglesia. La iglesia no le permitía aumentar sus riquezas y buscó una excusa para pelear. Y fue el argumento de que no lo querían divorciar, ¿no? Eso es algo que ya se va a explicar después. Entonces, ¿esto qué genera, no? En lo político, en Europa se está empezando a dar esta lucha entre el poder papal, ¿no? Que es el poder de la iglesia, ¿no? Y también el poder de los reyes. Conflicto con el poder papal o el poder de la iglesia. La iglesia y el papa representaban el poder espiritual. Los reyes representaban el poder temporal. ¿Quién tiene más fuerza? ¿El poder temporal de los reyes o el poder espiritual del papa? En la Edad Media ganaba el poder espiritual, pero aquí la ideología ha cambiado. Los dogmas católicos se han desalojado. Y es aquí que ahora los reyes tratan de tumbarse ese poder espiritual y argumentar que ellos tienen más poder. Están chocando con los intereses de la iglesia. Y las causas ideológicas para buscar un cambio en la iglesia son, por ejemplo, primero la corrupción del clero, ¿no? La iglesia católica se había vuelto una institución demasiado corrupta, lucraba con la fe, lucraba con reliquias del cristianismo, lucraban, por ejemplo, con los clavos que se utilizaron para matar a Jesús en la cruz, lucraban con la corona de espinas de Jesús, con los cráneos de los apóstoles, ¿no? Con los restos de los apóstoles, había un lucro total, ¿no? Incluso la llamada venta de indulgencias, te cobraban para que tus pecados sean perdonados, incluso podías pagar por pecados que aún no cometías, se podías adelantar a los hechos. Estaba todo permitido, todo era perdonado, incluso el matar a un sacerdote, el abusar de un niño, el asesinato, el insultar a Dios, todo era permitido siempre y cuando pagues. Esta corrupción del clero llegó a casos extremos que indignó a muchos miembros de la iglesia en la época, como agustinos y dominicos, como por ejemplo el caso del agustino Martín Lutero. Entonces aquí había otro motivo, ¿no? La religión tenía que adecuarse a la burguesía. Era una religión donde había una jerarquía muy fuerte, muy estancada, y la burguesía veía una traba en esta iglesia y religión. La burguesía es consciente de que la religión es importante como un instrumento ideológico para controlar a la población, pero debe haber un acuerdo entre la religión y la burguesía. Como la burguesía ve a la religión como una institución que frena su desarrollo y lo critica y cuestiona su enriquecimiento, es que la burguesía busca que la iglesia y la religión se adapte a esta nueva época de cambios. Buscan la adecuación de la religión para la burguesía. Ahora, es importante también la idea del humanismo, ¿no? El humanismo, que es la ideología que resaltaba la libertad del individuo, ¿no? Va a influenciar en estos señores reformistas como Martín Lutero. Martín Lutero, por ejemplo, era una persona que leía constantemente las obras de Erasmo de Róterdam. Y es así como llega a tener conocimiento y crítica acerca de tener una libre interpretación de la Biblia. Erasmo de Róterdam era un gran humanista que se mofaba de los dogmas católicos. Erasmo de Róterdam consideraba que era importante la ciencia de la antigüedad. Él decía, San Sócrates ruega por nosotros, por ejemplo. Róterdam había convertido a los filósofos en santos, santos de la ciencia, santos de la filosofía. San Sócrates ruega por nosotros. Entonces, aquí los reformadores como Lutero asimilaron, leyeron obras del humanismo, donde hablaban pues de la libertad del ser humano. Y el ser humano es capaz de razonar y de entender la palabra de Dios, tener la libre interpretación de la Biblia. Es el principal elemento que va a plantear Martín Lutero, por ejemplo, ¿no? La libre interpretación de la Biblia para llegar a la fe. Solo la fe te dará la salvación. Muy bien, entonces estas son las causas importantes del llamado movimiento de la Reforma, considerado un cisma de la Iglesia Católica. Ahora, aquí lo que estamos observando es el mapa de Europa, es la expansión de la Reforma protestante en el siglo XVI. Y vemos cómo hay zonas de Europa
donde la Iglesia Católica va a perder poder. Ejemplo, vamos a ver. Ese espacio que está ahí es la Catedral y Universidad de Wittenberg en Alemania. Ahí va a aparecer Martín Lutero. Martín Lutero va a poner sus llamadas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg criticando la venta de indulgencias, ¿no? A partir de esto, Martín Lutero va a cuestionar la jerarquía de la Iglesia, cuestiona y critica el celibato y los sacramentos, considerado pues sacramentos como elementos de lucro para la Iglesia. Muy bien, entonces el movimiento de Martín Lutero va a crecer y se va a expandir. Se va a llamar ahora el llamado luteranismo, ¿no? O el movimiento protestante. Los protestantes o luteranos van a expandirse por toda esta región que vemos aquí, lo que era parte del Imperio Alemán o el Imperio Germánico, conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico o el SIR. El Imperio Alemán era un conjunto de feudos, muy divididos, muy fragmentados. La centralización política en el Imperio Germánico no fue muy fuerte. El hombre que tenía el poder aquí era el emperador que estaba en España, Carlos V. Pero Carlos V no logró frenar este desarrollo protestante. El protestantismo atrasó la centralización política de Alemania. Es decir, para los alemanes el protestantismo políticamente fue un atraso, ya que no les va a permitir una centralización. La reforma protestante y el luteranismo en Alemania va a permitir que la poliarquía feudal se conserve en Alemania durante siglos. Es así que incluso hasta la época de Napoleón y las reformas liberales, recién Alemania va a unificarse. Se dará la llamada unificación alemana y surgirá después recién el Estado-Nación alemán. Pero antiguamente, cuando estaban en proceso de formar el Estado-Nación, Alemania se va a tardar por la reforma de Lutero. Entonces, repito, a nivel político, la reforma de Lutero va a estancar el desarrollo del Estado-Nación en Alemania. Va a fragmentar y todo. La religión va a generar eso. El luteranismo, protestantismo, va a llegar hasta Dinamarca, hasta Suecia, hasta Noruega y hasta los estados bálticos, ¿no? Y un poco llega hasta esta región de la península balcánica. Muy bien, eso es el llamado luteranismo. Luego tenemos aquí otro grupo o otro movimiento de reforma que es el calvinismo. El calvinismo, fundado por Juan Calvino, ¿qué es? Bueno, es un nuevo movimiento de reforma que en este caso va a generar lo siguiente, una crítica también a la Iglesia Católica, donde aquí los calvinistas son un poco más radicales, van a crear con Juan Calvino el consistorio, que era un tribunal de justicia para castigar a los que no eran calvinistas, a los que son católicos todavía. Ahora, vemos aquí el área de influencia, ¿no? El calvinismo se posesionó de Ginebra. En Suiza, en Ginebra, se va a establecer una base política del calvinismo. Y Calvino se va a convertir en un conocido como el Papa Negro. Va a crear el Estado absolutista más fuerte del mundo en Europa, el llamado calvinismo, en Ginebra. Será conocido como el Papa Negro. Pero la idea del calvinismo, esta nueva doctrina contra la Iglesia Católica, los calvinistas van a estar en un tiempo en Francia. Miren, esto es Francia. En Francia hubo presencia de calvinismo. A los calvinistas de Francia les llamaban hugonotes. Seguramente alguna vez han escuchado acerca de los hugonotes. Eran los calvinistas franceses relacionados con la burguesía. Muy bien, yo sí lo he leído, es correcto. Claro, muchos de los calvinistas sí están muy ligados a la burguesía. En realidad, entre el luteranismo y el calvinismo sí caía a pelo a la burguesía, ya que el Calvino hablaba de la predestinación. Es decir, tu destino ya está escrito, Dios decide tu destino. Y si tú eres un hombre que tiene un enriquecimiento y un éxito material, si tú tienes en el éxito y la prosperidad en el trabajo y el éxito material, es porque Dios ha decidido tu salvación. O sea, el hombre que se enriquece y que le va bien en los negocios es un hombre destinado a la prosperidad, gracias a que Dios ha permitido eso. La prosperidad material es la bendición que te ha dado Dios. Si te va bien en el negocio, tú ya estás decidido para ser feliz. Se te ha dado ese destino, ¿no? Entonces, el calvinismo es algo que encaja más con los intereses de la burguesía, porque justifica su enriquecimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos aquí el calvinismo que estuvo en Francia, llegó hasta la Holanda, los Países Bajos, hasta la zona de Austria y Hungría llegó el calvinismo, y un poco en la zona de Escocia, ¿no? Los calvinistas llegaron hasta la zona de Escocia. En un momento se le llamarán también los llamados puritanos, ¿no? Y muchos de estos puritanos van a llegar incluso hasta Inglaterra,
y luego de Inglaterra serán expulsados estos puritanos y llegarán hasta América del Norte y crearán las 13 colonias. Las 13 colonias de América del Norte son puritanos que buscaban nuevas tierras ya que su credo era opacado en Inglaterra, porque en Inglaterra se crea una nueva religión. ¿Qué religión? Ahí vemos justamente en Londres, Inglaterra, surge ¿qué cosa? Surge con Enrique VIII el llamado anglicanismo, ¿verdad? El anglicanismo. Enrique VIII, muy bien, excelente. Enrique VIII en Inglaterra va a crear documentos donde él se convierte en el jefe político y religioso de su país, ¿no? El llamado Acta de Supremacía. Con el Acta de Supremacía, Enrique VIII asume el poder religioso, cabeza de la religión inglesa, la nueva iglesia, la iglesia anglicana. ¿En qué se diferencia la iglesia anglicana de la iglesia católica? En realidad, la única diferencia grande es el jefe. Mientras que la iglesia católica respeta al papa y los estados pontificios aquí en Roma, la iglesia anglicana ve a su rey como la máxima autoridad religiosa. La jerarquía es la misma. Se mantiene el celibato, se mantiene la jerarquía, los sacramentos, etc. La gran diferencia es la cabeza, el líder. Pero todo lo demás es de forma similar, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tres principales movimientos protestantes contra la Iglesia Católica. Esto hace una división y es un golpe muy fuerte al cristianismo europeo. El luteranismo, el calvinismo y el llamado anglicanismo, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de esto, vamos a ver aquí también otro cuadro que refleja justamente las consecuencias de la llamada reforma. ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma? Bueno, entre las consecuencias vemos primero que la Iglesia Católica pierde su unidad. Hay una ruptura de la Iglesia Católica. Muy bien. Otra consecuencia, ¿cuál es? Aparecen nuevas iglesias en cada nación. Ahora, cada nación tendrá su propia iglesia. En Alemania hay una, en Francia hay otra, en Inglaterra hay otra, profesor, y en España y Portugal no. España y Portugal no. España va a ser uno de los baluartes del cristianismo, ¿no? Muy bien, y provoca lógicamente la reacción católica. Para que esto no se siga descontrolando, para que la reforma, perdón, no llegue a otros lugares, como por ejemplo el sur de Italia, la misma Portugal o España, es que la Iglesia Católica tiene que hacer algo para frenar el movimiento protestante, ¿no? Y es por eso que se va a convocar a congresos importantes de miembros de la Iglesia, la llamada contrarreforma. La contrarreforma es la reforma hecha por la misma Iglesia, ¿no? O sea, la contrarreforma es la reforma que hacen los mismos miembros de la Iglesia, es su reforma. Es para hacer frente al movimiento de Lutero, Calvino y Enrique VIII, la llamada contrarreforma, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? En Alemania surge el llamado luteranismo. En el caso de Suiza surge el llamado calvinismo con Juan Calvino, ¿no? En Inglaterra surge el anglicanismo y en Escocia, como estábamos hablando, surgen los llamados puritanos o presbiterianos. ¿Estaba llamado eso? El presbiterianismo, ¿no? En el caso de Escocia. Muy bien, entonces aquí tenemos las nuevas iglesias nacionales que surgen en Europa. Mientras que España no, España continuará con el catolicismo y esa España católica es la que va a llegar aquí, a América, a traernos el catolicismo. Si nos hubieran invadido alemanes, tendríamos el luteranismo. Si nos hubieran invadido los ingleses, tendríamos el anglicanismo. Es así, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí también la ramificación del protestantismo. Miren, cómo desde 1500, cuando se inicia la reforma protestante, hasta esta época, hasta el año 2000, cómo han surgido distintas iglesias, pero hay tres pilares. En la reforma protestante tenemos tres pilares. Primero, el luteranismo. Y del luteranismo surgen ramificaciones, ¿no? Luego tenemos el calvinismo. El calvinismo es el segundo gran pilar de la reforma protestante. Del calvinismo surgen los presbiterianos, acá está, en Escocia. Surgen otras iglesias reformadas, vemos aquí. Y luego tenemos el anglicanismo. El anglicanismo también tendrá ramificaciones, ¿no? Del anglicanismo surgen los llamados puritanos en Inglaterra, los separatistas, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos otras ramas también radicales, ¿no? Por ejemplo, del anglicanismo tenemos una rama que está por aquí, que son los metodistas, y de los metodistas surge otra ramificación. En los años de 1800 surgen los llamados adventistas. Surgen los adventistas. Y otra rama que es, lo vemos hoy en día en la Iglesia Católica, los llamados movimiento pentecostés, pentecostalismo, ¿no? Es parte de una facción de la Iglesia romana también. Muy bien, entonces son
distintas ramificaciones, se dan cuenta, pero todo parte de los pilares de 1500, los pilares de la Reforma, del anglicanismo, del luteranismo y del calvinismo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ahora, vamos a ver aquí justamente cómo actúa o cómo reacciona la Iglesia Católica con la llamada Contrarreforma. ¿Cómo reacciona la Iglesia en la Contrarreforma? Bueno, en este aspecto vamos a ver al Papa Paulo III. El Papa Paulo III es el personaje más importante que va a estar presente aquí. Él es el que va a convocar a una reunión de los miembros de la Iglesia para frenar el movimiento protestante. ¿Cuál es el objetivo de Paulo III? Primero, crear una comisión para reformar los miembros de la Iglesia, o sea, la reforma de la curia. Segundo, reformar el colegio de cardenales. El colegio de cardenales es este grupo humano de cardenales que representan a todas las iglesias que estaban en el mundo y en Europa. Hay que hacer un cambio de estos cardenales. Y para eso se convoca a estas grandes reuniones o congresos, principalmente el Concilio de Trento. ¿Qué eran los concilios? Eran acuerdos de miembros de iglesia donde establecían las verdades absolutas y creaban los dogmas católicos. Los llamados concilios vienen desde la época de Roma, ¿no? Recordemos uno de los concilios más antiguos, que fue el concilio de Nicea, en la época de Roma, en el imperio, en el periodo de Constantino. Se creó el concilio de Nicea, donde se establecen los preceptos de la Iglesia Católica y se crea la Biblia. Entonces, los concilios eran reuniones donde se consolidaban los dogmas cristianos. Cada vez que había un problema, se convocaban a los concilios para ratificar o consolidar algunos dogmas o verdades absolutas. Es así que en el Concilio de Trento se va a preparar mecanismos para responder y hacer frente a la reforma de Lutero. Objetivo, tomar acciones contra los protestantes, ¿verdad? Y también es importante que la Iglesia Católica desde Roma tuvo un apoyo, tuvo un gran aliado. ¿Quién es el principal aliado que está aquí, no? El principal aliado es el rey de España. ¿Quién? Felipe II. El rey de España. Felipe II es el representante más importante. Es considerado el alma de la contrarreforma. Así le llamaron a Felipe II, el alma de la contrarreforma. Este es el rey que logró tener un gran poder político, grandes dominios en el mundo y defendió, fue el baluarte y defensor de la cristiandad en Europa. España fue uno de los países más aliados a la corona, en este caso la Iglesia Católica. Desde los reyes católicos hubo un pacto entre papas y la corona española, ¿no? Y acá tenemos también a Felipe II. ¿Quién es Felipe II? Bueno, él es el bisnieto de los reyes católicos. Se va a convertir en el alma de la contrarreforma. Él, por ejemplo, va a evitar que el movimiento protestante llegue a España, porque va a aplicar la Inquisición en España. La Inquisición se va a retomar. Ya existía la Inquisición, pero va a volver a tomarse por la idea de Lutero. ¿Cuáles son las medidas o acuerdos del Concilio de Trento? Se reconoce la autoridad del Papa, a diferencia de la Iglesia Anglicana, donde no consideran al Papa como jefe de su iglesia, sino al rey de Inglaterra. Culto a santos y a las vírgenes. Los luteranos criticaban el culto a los santos, a las imágenes y a las divinidades. Para los luteranos no existen esos santos. Pero la Iglesia Católica ratifica la creencia y el culto a los santos. Una gran cantidad de santos europeos, santos incluso americanos también, ¿no? Se mantiene la organización y la doctrina. La jerarquía se respeta. Se mantiene una jerarquía, un orden, donde esté el Papa, el arzobispo, el cardenal, los sacerdotes, los catequistas, etcétera, ¿no? Acá hay una jerarquía y una organización. Esto de acá es algo que se mantiene en Inglaterra, hemos dicho, con la diferencia de que la cabeza, que es el Papa, ahora está a cargo a manos del rey, ¿no? En el caso de los luteranos, por ejemplo, se habla en realidad de los llamados pastores, ¿no? Los luteranos van a hablar que los pastores son los que dirigen a su rebaño. Serán llamados así los pastores de la iglesia. Y eso va a generar también un término utilizado por las iglesias evangélicas, ¿no? El término de pastores es un término que surge desde Lutero. Los que van a dirigir al rebaño son los que están acá, son las nuevas cabezas religiosas. Ya no se habla de sacerdote o papa, sino el pastor. Este término usado por la iglesia evangélica, repito, es luterano. Se reafirma el papel y el celibato, es decir, se reafirma la idea de que el sacerdote no puede formar familia. Esto no se ve muy bien en el caso de la Iglesia Ortodoxa griega, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa griega, en el mundo griego, en el Imperio Bizantino, que hasta ahora existe todavía en Rusia, por ejemplo, en Grecia, los sacerdotes tienen familia.
pueden procrearse y tener hijos, ¿no? No se limita, ¿no? Entonces aquí ellos siguen este precepto que dice, Dios te creó, vayan por la tierra y multiplíquense, ¿no? Para ellos es algo normal. Pero en la Iglesia Católica no, se mantiene el celibato. Y esto genera un problema que ocasiona en algunas ocasiones perturbaciones sexuales como el desarrollo o la aparición de la pedofilia de los miembros de la Iglesia y el abuso a monjas. Escándalos que siempre se han dado y se seguirán dando seguramente, a pesar de que la Iglesia trata de ocultarlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? También vamos a ver que se establece que la Biblia auténtica es la Vulgata, la hecha por San Jerónimo, ¿no? Que establecía y argumentaba los dogmas católicos. Recordemos que Lutero había hecho la traducción de la Biblia al alemán, ¿no? Entonces, cuando se hace la traducción de la Biblia al alemán, se busca una libre interpretación de este texto que es la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica considera que la única Biblia auténtica es la Biblia Vulgata de San Jerónimo, ¿no? Esta es la Biblia que está en todas las iglesias. Ustedes cuando van a una iglesia católica y se fijan, el Papa siempre hace la misa con una Biblia especial. La Biblia especial del Papa es la Biblia Búlgata. Y cuando tú vas a tus catequesis, a tus parroquias, a hacer tu confirmación, primera comunión, y te leen la Biblia, los miembros de la Iglesia Católica utilizan la Biblia Búlgata. En cambio, los evangélicos no. Los evangélicos tienen otra Biblia, donde los pasajes de los evangelios y el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento tienen otro tipo de discurso o contenido. Es por eso que cuando a veces los pastores evangélicos van y te quieren leer la palabra de Dios, tú le puedes preguntar si la Biblia que tienen es una Biblia búlgata o es una Biblia de una versión evangélica. Ellos te van a decir que la otra no es la Biblia real, que para ellos su Biblia es la evangélica. La Biblia búlgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Es por eso que en la Biblia, en las dos Biblias, la evangélica y la búlgata católica, hay pasajes distintos, hay términos que se han cambiado, hay palabras que cambian el significado de un párrafo. Es por eso que surgen críticas y malas interpretaciones también, ¿no? Muy bien, y también tenemos aquí que se reafirman los sacramentos, se reafirman los 7 sacramentos que son los más importantes para la Iglesia Católica. Recordar que aquí Lutero y Calvino solo hablaban de 2 o 3 sacramentos como el bautismo y la Eucaristía. La unción sacerdotal, el matrimonio no eran considerados sacramentos ni para Lutero ni para Calvino. Pero la Iglesia Católica reafirma estos sacramentos, ¿ok? Muy bien. Las indulgencias ya no, se van a cancelar las indulgencias, Yoseli, porque fue el principal excusa y pretexto para la reforma. Ya no habrán indulgencias. Ahora simplemente se llamará, en este caso, la limosna. Es tu voluntad, la llamada limosna. Mientras que los evangélicos toman algo de eso, ¿no? Los evangélicos le llaman el diezmo. El diezmo es algo católico, tomado por los evangélicos, ¿ah? El diezmo es un impuesto feudal católico, medieval. Pero los luteranos, los calvinistas, van a tomar esto del diezmo, lo van a conservar como un ingreso económico, ya que recordemos que tanto el luteranismo como el calvinismo principalmente fueron impulsados por la burguesía, y la burguesía buscó acumular capitales, utilizando algunos elementos que lo ayudaban. Muy bien. Otra consecuencia es que se prohíben los beneficios de la iglesia, ¿no? Miren acá, se cancela la idea de que la iglesia debe beneficiarse, por eso se cancela la venta de indulgencias, ya no puede haber esos beneficios económicos, así como también se establece el index, la lista de libros prohibidos, index librorum prohibitorum, ¿no? En latín, ¿no? Aquí es donde se prohíbe y se cancela las obras de Lutero. Lutero no solo hizo las 95 tesis, es una gran cantidad de obras, de igual forma Calvino. Muchas de estas obras de los reformadores va a ser prohibida, ¿no? Muy bien, y también tenemos algo que se reafirma, Cristo en la Eucaristía. Claro, recordemos que tanto Lutero como Calvino criticaban la presencia de Jesús allá en la Eucaristía, de Cristo, pero la Iglesia Católica lo reafirma, y esto es parte de su ceremonia, la ceremonia que se hace en la misa, la llamada Eucaristía, cuando vas a hacer tu comunión, ¿no? Cuando vas a comulgar y consumes el cuerpo de Cristo, y para eso debes de estar purificado o haberte confesado, ¿no? Muy bien, entonces los miembros de la iglesia reafirman eso, así como también la creación del catecismo, para evitar tener distorsiones ideológicas y que te convenza con otro discurso como el luteranismo o calvinismo, se crea el catecismo. El catecismo es una forma de manual para entender los dogmas católicos. El catecismo es el manual de la iglesia católica para no desviarte de los dogmas católicos y no asimilar ideas contrarias a la iglesia católica.
Eso es el llamado catecismo. Eso es lo que te enseñaron en tu catequesis para hacer tu primera comunión. Las charlas que te daban tus catequistas para hacer tu primera comunión o confirmación venían de este manual, el manual creado en la Contrarreforma. Así como también el surgimiento de una orden religiosa, los llamados soldados de Cristo, o la llamada orden jesuita, o conocida también como la Compañía de Jesús, fundado por San Ignacio de Loyola. Estos jesuitas van a ser un fuerte baluarte que van a adquirir mucho poder económico, van a llegar a América, estuvieron en el Perú, en el virreinato, incluso van a empezar a cuestionar el poder de los reyes, y por eso van a ser expulsados con las reformas borbónicas. Así como también se da fuerza nuevamente a la Santa Inquisición, llamado en España Tribunal de Santo Oficio, o en América también, ¿no? La Inquisición es una institución que existía desde la época medieval. La Inquisición se creó por el Papa Inocencio III en los años de 1100. La Inquisición castigó al principio a miembros de la Iglesia que querían regresar a la vida humilde y sencilla de Jesús, los llamados cátaros, los llamados albigenses. Eran grupos religiosos franceses que criticaron la suntuosidad de la Iglesia y fueron llevados a la Inquisición en los años de 1100. Pero ahora en esta época, en 1500, se reflota, vuelve a aparecer la Inquisición, ahora por el problema de Lutero. Es así que la Inquisición llega a España. En España tenemos al famoso inquisidor, Torquemada. Torquemada es el gran inquisidor español. Es el que va a evitar que el luteranismo y el calvinismo llegue a España. Y lo mismo va a llegar acá a América. Claro, lo que pasa es que en España había muchos judíos y muchos luteranos y calvinistas. Huyeron a América. Por eso, vamos a ver que por orden del rey Felipe II se va a llegar aquí a América también la Inquisición. Felipe II, el alma de la Contrarreforma, mandará la Inquisición al Virreinato del Perú. Y aquí estará dirigido por los llamados dominicos, conocido en la Inquisición en el Perú como el Tribunal del Santo Oficio. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí, en este caso, cuáles son, digámoslo así, las causas de otro movimiento importante, las causas de las llamadas monarquías absolutistas, ¿no? Hemos dicho que los reyes modernos habían desarrollado un acuerdo económico y político con la burguesía para poder mantenerse en el poder. Bueno, pero vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a ver que el poder de los reyes se está acentuando tanto que genera justamente la idea de consolidarse y surgen las llamadas monarquías absolutistas. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de las monarquías absolutistas? Entre las causas de las monarquías absolutistas podemos ver, por ejemplo, lo siguiente. Primera causa, la decadencia del sistema feudal. El sistema feudal está estancado. ¿Por qué? Luego de las cruzadas, bajo la ruina del poder de los señores feudales, es que ahora pues los reyes están asimilando todo el poder. Vemos ahí imagen de castillos feudales totalmente destruidos. Los reyes están concentrando nuevamente todo el poder. De igual forma vemos acá, por ejemplo, fuertes movimientos campesinos. La decadencia del sistema feudal y la crisis de los señores feudales permitió a los siervos campesinos rebelarse en sus feudos, atacar castillos, matar señores feudales y tratar de conseguir tierras. Estallaron fuertes movimientos campesinos, como la rebelión de Jaqueries en Francia, la rebelión de Tomás Munzer en Alemania, la rebelión de William Wallace en Escocia, etc. Entonces, estos fuertes movimientos campesinos generaban un problema: ¿cómo controlarlos? Para eso se necesitaba un gobierno fuerte. Los señores feudales ya no podían, era un desborde popular tremendo. Se necesitaba un gobierno fuerte, radical. Otro problema, otra causa es el incipiente desarrollo capitalista. Si bien la burguesía tenía ciertas libertades en las llamadas ciudades o burgos, necesitaba un mayor poder, unificar grandes mercados, evitar los impuestos feudales. El desarrollo capitalista era muy lento. La burguesía quería acelerar su crecimiento y para eso tenía que eliminar todo rezago feudal. La presencia de algunos señores feudales y el cobro de sus impuestos frenaba su enriquecimiento. Es por eso que era necesario un poder fuerte, centralizado, que controle a esos señores feudales. Burguesía. La burguesía busca protección. La burguesía necesita el apoyo real. Es por eso que se dará un acuerdo entre los reyes y los burgueses. Esa protección para los mercados, esa protección para que los caminos o rutas comerciales sean más seguras y así poder hacer un comercio internacional y expandir sus rutas comerciales. Muy bien. Vemos aquí el caso y el desarrollo del humanismo, ¿no? El humanismo es una ideología que va a influenciar y se va a desarrollar.
Y esto va a permitir también el fortalecimiento de la persona, el ser humano, el rey. El rey es un ser humano, pero es importante y puede concentrar mucho poder. Esto iba contra la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso es que muchos reyes, bajo el humanismo, van a impulsar la idea de que ellos en sus manos pueden concentrar el destino de todos los hombres. Y todo eso va a dar condiciones para que surja la monarquía absolutista. Las monarquías absolutistas, repito, es la última expresión del sistema feudal. Es el último sistema feudal en lo político. O sea, el feudalismo a nivel político llega hasta acá, hasta la monarquía absolutista. Luego ya no, porque luego será reemplazado por las burguesías. Pero para que se desarrolle la monarquía absolutista, era importante una alianza. ¿Y entre quiénes se da esta alianza? Primero los reyes, ¿no? Los reyes necesitan controlar a la nobleza feudal. Los señores feudales o nobles feudales quedan arruinados, pero todavía tienen cierto poder local o regional. También se necesita controlar a las masas campesinas que están haciendo rebeliones en toda Europa. Para eso necesitan fuerza militar, se necesitan ejércitos. Entonces, ¿los reyes qué van a hacer? Los reyes necesitan un sector que los apoye económicamente. ¿Quiénes tienen acumulación de riqueza? La burguesía. ¿Qué va a hacer la burguesía? Bueno, lo que va a hacer la burguesía es llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? La burguesía va a financiar a los reyes, va a financiar el poder de los reyes. Con esto los reyes tendrán ejércitos y lograrán someter a la nobleza feudal. La nobleza feudal ahora se convertirá en una nobleza cortesana. Vivirá en la corte del rey, vigilados por el rey en un castillo, por ejemplo Versalles. Se llamará la nobleza feudal, ahora nobleza cortesana, la corte real. O la nobleza palaciega también se le llamará, porque vivirán en el palacio del rey. De igual forma, con el ejército podrán dominar los movimientos campesinos y así generar mejores condiciones y mejores mercados. Es por eso que el rey también, ¿qué va a dar? Protección. Protege a la burguesía, protege su comercio y ayuda a acelerar su enriquecimiento. Esta es una alianza que se da en las monarquías absolutistas. Miren, un pacto entre la burguesía y el rey. Esta alianza dura los años de 1600 y 1700, pero llega un momento en el cual la burguesía ve al rey como algo que frena su desarrollo. El rey concentró tanto poder, el absolutismo fue tan fuerte, por ejemplo en Francia, que generó el estallido de una revolución. Es así que el rompimiento de esta alianza entre reyes y burguesía va a generar el estallido de las revoluciones burguesas. ¿Ok? Esto se da durante los años de 1600. Muy bien, vamos a ver las características de las monarquías absolutistas. Una de las características es el mercantilismo, ¿no? Aquí estos reyes absolutistas impulsan también la acumulación de riquezas o metales preciosos a través de viajes de descubrimiento, saqueos a continentes, por ejemplo, ¿no? Saqueos de América, saqueos de África, saqueos de Asia. Así es como ellos acumulan capitales. Muy bien, la nobleza cortesana es otra característica. Los nobles feudales o señores feudales arruinados ahora viven en el palacio con los reyes. Son parte de la llamada corte real y están bajo la voluntad del rey, ¿no? Respetan la voluntad total del rey. También así como surgen los estados-nación, pero ya consolidados con fuerza aquí en esta época de la monarquía absolutista. Ahí surge la gran nación de Francia, la gran nación de Inglaterra. También en el caso de España se unifican los reinos de España, el reino de Castilla, Aragón, Barcelona, y se crea el gran reino de Castilla y Aragón, ¿no? Así como también la burguesía empieza a ocupar cargos políticos. La burguesía con el dinero empieza a comprar cargos. Los reyes se lo permiten, pero hasta un cierto tope o límite. En esos momentos la burguesía ya se sentirá marginada del poder político. Es así que la burguesía, al no poder seguir escalando políticamente, deciden iniciar una llamada revolución. Sienten que no son libres, sienten que la libertad no llega de manera total hacia ellos. Muy bien, vemos aquí también el desarrollo de la diplomacia. Los acuerdos entre los monarcas absolutistas eran algo común, ¿no? Para evitar guerras y conflictos y afectar el mercado y el desarrollo de la burguesía, era importante la diplomacia, acuerdos, tratados, para evitar guerras. Es así que cada monarquía tenía sus llamados ministros de Relaciones Exteriores. En el caso de Francia destaca el famoso Talleyrand. En el caso de Austria destaca Metternich, ¿no? Son grandes diplomáticos de la época del absolutismo. Muy bien, también surgen los ejércitos nacionales. Surgirá el ejército francés, el ejército inglés,
algo que no había, ¿no? En la época de la poliarquía feudal no habían ejércitos nacionales en realidad. Aquí sí, se consolidan los ejércitos nacionales. Antes los soldados de un rey eran mercenarios, ¿no? Tú podías ver a un francés luchando en el ejército de Inglaterra, simplemente por un pago, eran tropas mercenarias. Ahora no, ahora surgen soldados de una nación. Así como también las guerras internacionales, a pesar del desarrollo de la diplomacia, fue algo común durante la época de las monarquías absolutistas. El más claro ejemplo del absolutismo es el caso de Francia, con la llamada dinastía Borbón. Y el máximo representante del absolutismo en Francia es el rey Luis XVI. Luis XVI, conocido como el Estado soy yo. Él es el que ordena, por ejemplo, construir el Palacio de Versalles para concentrar a la nobleza feudal, que ahora sería convertida en la nobleza cortesana. También Luis XVI crea el Código de Comercio para agilizar las transacciones comerciales para la burguesía. Luis XVI también revoca el Edicto de Nantes. ¿Qué significa Edicto de Nantes? Era la tolerancia a los calvinistas en Francia. Entonces, lo que hace Luis XIV, es tratar de concentrar todo el poder político. Es por eso que Luis XIV, al revocar el Edicto de Nantes, está concentrando todo el poder y desplazando esa autonomía que tenían los calvinistas o hugonotes en Francia. También Luis XIV es el que con su ministro de Economía, Colbert, impulsa la acumulación de riquezas a través de impuestos en los puertos. A eso se va a llamar el colbertismo. El colbertismo es el mercantilismo llevado así en Francia por Luis XIV. De igual forma tenemos aquí la Guerra de Sucesión Española. Claro, Luis XIV va a estar involucrado en la guerra por el cambio del trono español. En España gobernó la dinastía Habsburgo, pero llegará al poder una nueva dinastía, los llamados Borbones. Es así que con Luis XIV va a impulsar que su nieto sea el nuevo rey de España, el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, que sería Felipe V, el primer rey Borbón de España. Y cuando los Borbones llegan a España, se inician las llamadas reformas borbónicas. Muy bien, así como también la expansión a otros continentes. Con Luis XIV se inicia la colonización de Luisiana, que es América del Norte. Los franceses llegarán a América del Norte, a la zona de Luisiana. Y luego lo harán los ingleses también, ¿no? A la primera colonia llamada Virginia. ¿Ok? Entonces, este poder absoluto de los reyes está empezando a generar un problema a la burguesía. Entonces, la burguesía necesita una nueva ideología ya para 1700 para combatir el absolutismo, ya que las frases del Estado soy yo, frase de Luis XIV, resumía que él es el que concentraba todo el poder. Este Luis XIV, conocido también como el Rey Sol, el máximo absolutista de Europa en el siglo XVII. Es así que finalmente tiene que surgir una nueva ideología, ¿no? Una ideología, ya que en este caso el absolutismo lógicamente tiene que acabar. Y surge la Ilustración. La Ilustración, o Iluminismo, también llamado siglo de las luces, es una ideología que, por ejemplo, critica el absolutismo de los reyes. Ahí vemos la imagen del zar Nicolás II. La Ilustración critica y cuestiona el poder total y absoluto de estos reyes. La Ilustración también rechaza la sociedad estamental. Era una sociedad medieval que persistía en el absolutismo, donde se hablaba de predestinación. Los ilustrados consideran que el hombre puede cambiar esta situación, que la burguesía que estaba en el estado llano puede ascender al primer nivel, puede haber movilidad social. La sociedad no es estática ni estamental. Así como también los ilustrados tenían otra característica, ¿no? Criticaban las trabas comerciales e industriales, ¿no? Buscaban tener una libertad de comercio y evitar estos impuestos que cobraban los monarcas absolutistas. Así como también los ilustrados impulsan una renovación cultural, chocar contra el dogmatismo que aún persistía a pesar de que se habían adecuado los monarcas absolutistas. Finalmente vemos aquí lo siguiente, ¿no? No estar presente con el dogma cristiano. Esa imagen refleja mucho, ¿no? Llegar a Dios pero por la razón y no por la fe. Por la razón y no por la fe, ¿no? Muy bien, y entre los filósofos ilustrados más importantes que van a servir de motor ideológico para que la burguesía inicie por un lucho contra el absolutismo en esta lucha, tenemos a Voltaire o Voltaire. Voltaire, ¿qué hace Voltaire? Voltaire critica el absolutismo, la desigualdad y la intolerancia. Voltaire considera que el Estado no debe intervenir en la economía. Claro, Voltaire está en contra del futuro keynesianismo, ¿no? Impulsa la libertad de comercio. Entre las obras Cartas filosóficas y Cartas inglesas, considera que el modelo de gobierno de Inglaterra es un modelo
posiblemente adoptable, ¿no? La llamada monarquía constitucional que había surgido en Inglaterra, donde ya la burguesía tenía el poder desde el Parlamento. También tenemos a Montesquieu. A Montesquieu, él es considerado pues uno de los principales ideólogos, planteaba la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Con eso se tumbaba el absolutismo de raíz. Él considera que la soberanía reside en el pueblo es soberano para elegir a sus autoridades y tomar el poder. El rey es un simple representante del pueblo en el gobierno. Por lo tanto, el rey debe de obedecer las necesidades del pueblo, no hacer lo que quiera. Montesquieu proclama la igualdad total, y esa igualdad es para el burgués. Debe de tener igualdad para asumir cargos políticos. Sus obras, principalmente El espíritu de las leyes, es la base para la división de poderes. Recordemos que Montesquieu también va a influenciar aquí en el Perú, para el nacimiento de la República Peruana. Y tenemos a Rousseau. No podemos olvidarnos de Rousseau. Rousseau con su principal obra, El contrato social, y una obra pedagógica que es el Emilio, nos habla de un hombre nuevo. Él plantea la reforma total de la sociedad, un sistema democrático, el pueblo soberano y dueño de sus derechos. Todos los hombres nacen libres e iguales. Pero claro, estos intelectuales, pues generalmente están hablando del hombre burgués, ya que cuando pregonan una república, pregonan división de poderes y derechos del hombre, consideran que estos derechos los van a tener los varones generalmente y gente pudiente y poderosa, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando surjan las repúblicas, se limita de derecho al voto a las mujeres, ¿no? Es algo que no es perfecto. Entonces aquí este derecho a la libertad, igualdad y fraternidad no es total, aún no es total, ¿no? Pero es un avance comparado con el absolutismo recalcitrante que tenían los señores absolutistas, los monarcas feudales. Muy bien, muchachos, ya pues con esto parece que ya estamos finalizando los temas de la ilustración y el absolutismo. Ya tenemos que dar paso al siguiente curso, ¿no? Entonces,